Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La advertencia. Robert Finlay se ajustó la chaqueta de cuero mientras el viento de otoño cortaba el estacionamiento del centro comercial Westfield. A sus 45 años, se desenvolvía con la confianza de un hombre que había construido su imperio de la construcción desde cero. Sus manos curtidas contaban historias de años trabajando con hormigón y acero antes de pasar a las salas de juntas y los contratos. Su hija de 17 años, Emma, caminaba a su lado, con su comportamiento normalmente alegre, apagado. «Papá, no entremos por la entrada principal», dijo Emma, agarrando de repente la manga de su chaqueta justo cuando se acercaban a las puertas de cristal. Rob se detuvo, estudiando el rostro de su hija. Emma siempre había sido perceptiva, heredando sus agudos instintos junto con los llamativos rasgos de su madre. «¿Por qué?», preguntó, genuinamente confundido. «Usemos la puerta lateral», insistió ella, con una urgencia en la voz que hizo que los instintos protectores de Rob se dispararan. Algo en su tono le hizo escuchar. Siempre habían compartido un entendimiento tácito. Emma era la única persona en su vida que nunca lo había decepcionado, que nunca le había mentido. Si ella sentía peligro, él confiaba plenamente en su juicio. Caminaron alrededor del extenso complejo comercial, con Emma guiándolo hacia una entrada de servicio cerca de la tienda departamental principal. La mente de Rob repasaba las posibilidades. ¿Había algún tipo de amenaza, un problema en una de sus obras cercanas? Su empresa, Finlay Construction, se había ganado enemigos a lo largo de los años. Competidores que resentían sus tácticas comerciales agresivas. Sindicatos a los que se había negado a doblegarse. Funcionarios de la ciudad a los que había expuesto por corrupción. 30 minutos después, mientras hojeaban en la tienda de electrónica, el teléfono de Emma vibró. Lo miró y su rostro palideció. «Papá, necesito enseñarte algo», susurró, llevándolo a un rincón apartado cerca de las exhibiciones de videojuegos. A través de los grandes ventanales que daban al atrio de la entrada principal, Rob los vio. Su esposa, Linda, vestida con el vestido verde esmeralda que le compró para su aniversario el mes pasado, estaba en un abrazo íntimo con un hombre que Rob no reconoció. El extraño era alto, atlético, con el tipo de apariencia pulida que gritaba privilegio y derecho. No estaban solo hablando. Las manos de Linda estaban ahuecadas alrededor del rostro del hombre mientras lo besaba con una pasión que Rob no había visto en ella en años. Rob se quedó helado, la sangre se le heló en las venas. 20 años de matrimonio, 2 hijos, una vida construida juntos. Y así descubría que todo era una mentira. Pero lo que más le impactó no fue la traición en sí. Fue la forma en que Emma lo había sabido. Su hija lo había protegido de presenciar esta humillación en público, dándole la dignidad de descubrirlo en sus propios términos. «¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?», preguntó en voz baja, con una calma mortal. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. «2 meses. Los vi en esa cafetería del centro cuando estaba con amigos. Quería decírtelo, pero esperaba que terminara. He estado observando, tratando de averiguar qué hacer». Rob puso una mano firme en el hombro de su hija. En ese momento, tomó 2 decisiones que darían forma a todo lo que siguió. Linda acababa de destruir a su familia, y pagaría por ello de maneras que no podía imaginar. Pero Emma había elegido la lealtad, lo había elegido a él. Eso lo significaba todo. «Hiciste lo correcto, cariño», dijo, atrayéndola en un breve abrazo. «Ahora, dime todo lo que sabes sobre él». Capítulo 2. La investigación. El hombre se llamaba Trevor Walsh, y en 72 horas, Rob supo todo sobre él. El negocio de la construcción de Rob le había exigido desarrollar relaciones con investigadores privados, servicios de verificación de antecedentes y corredores de información. Cuando pujabas por contratos de $1 millón, necesitabas saber con quién estabas tratando. Trevor tenía 38 años, un promotor inmobiliario especializado en condominios de lujo. Conducía un BMW plateado, vivía en un ático en el centro y tenía reputación de perseguir a mujeres casadas. Lo más interesante para Rob fue el origen de Trevor. Dinero viejo de Connecticut, el tipo de crianza privilegiada que producía hombres que creían tener derecho a tomar lo que quisieran. Rob estaba sentado en la oficina de su casa, un garaje reconvertido detrás de su casa suburbana, estudiando los archivos esparcidos sobre su escritorio de caoba, fotos, registros financieros, capturas de pantalla de redes sociales, incluso las rutinas diarias de Trevor. Su socia comercial, Amy Torres, había ayudado a recopilar parte de la información a través de su red de contactos inmobiliarios. «Esto es exhaustivo», dijo Amy, revisando la documentación. A sus 34 años, Amy era inteligente,
ambiciosa y una de las pocas personas en las que Rob confiaba completamente en los negocios. Había comenzado como su gerente de proyectos hacía 5 años y rápidamente había demostrado ser invaluable. Pero, Rob, ¿qué estás planeando exactamente? Rob se reclinó en su silla, con la mandíbula apretada en la expresión que había hecho retroceder a docenas de competidores a lo largo de los años. Linda cree que ha sido lista. Cree que soy el marido despistado que trabaja demasiado y no presta atención. Está a punto de descubrir lo equivocada que está. La investigación había revelado más que solo el romance. Linda había estado usando su tarjeta de crédito conjunta para pagar habitaciones de hotel, cenas caras e incluso un viaje de fin de semana al Valle de Napa, que le había dicho a Rob que era un viaje de chicas, con su hermana. Había estado mintiendo durante meses, quizás más. Pero lo que selló el destino de Linda en la mente de Rob no fue solo el engaño. Fue lo que Emma había escuchado durante una de las llamadas telefónicas de Linda. Linda había estado hablando de Rob con Trevor, burlándose de su origen obrero, llamándolo predecible y aburrido. Le dijo a su amante que planeaba esperar a que Emma se graduara de la secundaria para luego solicitar el divorcio y llevarse la mitad de todo lo que Rob había construido. «¿Quiere jugar?», dijo Rob, organizando las fotos en pilas ordenadas. «Bien, pero está a punto de aprender que yo no pierdo los juegos que elijo jugar». Amy parecía incómoda. «Rob, sé que estás enojado, pero no hagas nada que pueda perjudicar tu custodia de Emma o dañar el negocio». La sonrisa de Rob fue fría. «No voy a dañar nada que sea mío, Amy. Pero Linda y su novio van a desear no haberse conocido nunca». Ya había comenzado la primera fase de su plan. El día anterior, había contratado a Mónica Rivera, la abogada de divorcios más agresiva del estado, conocida por su habilidad para encontrar activos ocultos y exponer la infidelidad de maneras que devastaban el caso del cónyuge infiel. Pero el aspecto legal era solo el principio. Rob había construido su imperio de la construcción entendiendo las debilidades de las personas y explotándolas. La debilidad de Linda era su imagen. Se enorgullecía de ser vista como la esposa y madre perfecta en su exclusivo vecindario. La debilidad de Trevor era su reputación en el mercado inmobiliario de lujo, donde la confianza y las relaciones lo eran todo. Ambos estaban a punto de descubrir que Robert Finlay no solo construía cosas, también podía derribarlas con precisión quirúrgica. Capítulo 3. Los cimientos. El plan de Rob requería paciencia y una sincronización cuidadosa. Durante las siguientes 2 semanas, mantuvo la fachada de un matrimonio normal mientras recopilaba información y sentaba las bases. Linda continuó su romance, creyéndose no detectada, mientras Rob documentaba cada mentira, cada reunión secreta, cada momento de traición. El primer movimiento llegó a través de su negocio de construcción. La empresa de desarrollo de Trevor estaba buscando permisos para un proyecto de condominios de lujo en el lado norte de la ciudad, un proyecto que requeriría una extensa preparación del terreno y trabajos de cimentación. Rob le indicó a Amy que hiciera que Finlay Construction presentara una oferta competitiva, posicionándose como el socio ideal para el trabajo. ¿Quieres trabajar con el amante de tu esposa?, preguntó Amy, incrédula. «Quiero que confíe en mí», respondió Rob. «Quiero tenerlo tan cerca que cuando lo destruya, nunca lo verá venir». La estrategia funcionó. La empresa de Trevor, Walls Development, adjudicó el contrato de preparación del terreno a Finlay Construction. Rob asistió personalmente a la reunión de la firma, estrechando la mano de Trevor y mirando directamente a los ojos del hombre que se acostaba con su esposa. Trevor era exactamente lo que Rob había esperado: pulcro, seguro de sí mismo, con el tipo de arrogancia heredada que provenía de no haber tenido que construir nunca nada por sí mismo. Habló del proyecto como si le estuviera haciendo un favor a Rob, mencionando lo selectiva que era su empresa con los contratistas. «Aprecio la oportunidad», dijo Rob, con voz firme y profesional. «Espero con ansias que trabajemos juntos». Mientras tanto, Rob estaba poniendo otras piezas en movimiento. Descubrió que Linda había estado usando la computadora de casa para comunicarse con Trevor a través de una cuenta de correo electrónico privada. Rob tenía una amplia experiencia en seguridad por proteger sus obras y no tuvo dificultad para acceder a las cuentas de Linda. Cada correo electrónico, cada mensaje, cada foto que habían intercambiado estaba ahora copiada y almacenada. El gran avance se produjo cuando Rob descubrió que Trevor había estado usando su influencia para acelerar los permisos para sus propios proyectos mientras retrasaba las aprobaciones de la competencia. No era ilegal, exactamente, pero era el tipo de tráfico de influencias que podía destruir relaciones en la unida comunidad de promotores. Pero el descubrimiento más devastador de Rob fue personal.
En uno de los correos electrónicos de Linda a Trevor, ella había escrito sobre Emma, llamando a su hija la pequeña espía de Rob y expresando frustración porque a Emma no parecía gustarle Trevor durante sus pocos y breves encuentros. Linda había sugerido que después del divorcio, Emma podría aprender a adaptarse a su nuevo padrastro. Esa noche, mientras Rob estaba sentado en su oficina revisando las pruebas, Emma llamó a su puerta. «Papá, te hice un café», dijo, trayendo una taza humeante. «Gracias, cariño». Rob aceptó el café, estudiando el rostro de su hija. Parecía cansada, estresada por llevar el peso del secreto de su madre. «Sigo pensando que debería habértelo dicho antes», dijo Emma en voz baja. Rob dejó la taza y abrazó a Emma. «Manejaste esto perfectamente. Me protegiste de la humillación pública y me diste tiempo para prepararme. Eso demuestra una verdadera sabiduría. ¿Qué vas a hacer?». La expresión de Rob se endureció. «Voy a asegurarme de que tu madre y su novio entiendan que las acciones tienen consecuencias. Consecuencias reales». Emma asintió, y Rob vio algo en sus ojos que le recordó a sí mismo. Un reconocimiento de que algunas traiciones eran imperdonables, que algunas personas merecían exactamente lo que les esperaba. Linda había tomado su decisión cuando decidió destruir a su familia. Ahora, Rob le mostraría lo que sucedía cuando alguien intentaba tomar todo lo que él había construido. Los cimientos estaban puestos. Ahora era el momento de construir su destrucción, ladrillo a ladrillo. Capítulo 4. El engaño. 3 semanas después de iniciado el proyecto de construcción, Rob se había convertido en el contratista de mayor confianza de Trevor. El proyecto de condominios de lujo de Walls Development avanzaba antes de lo previsto, y Trevor había comenzado a tratar a Rob casi como a un amigo. Pasaba por la obra a diario, discutiendo planes y plazos con el tipo de familiaridad casual que le revolvía el estómago a Rob. «¿Sabes, Rob?», dijo Trevor una mañana de octubre, inspeccionando los trabajos de excavación. «Era escéptico sobre usar un contratista local, pero realmente me has impresionado. Este tipo de eficiencia es exactamente lo que necesito para mis otros proyectos». Rob asintió, ajustándose el casco. «El trabajo de calidad habla por sí solo. Creo en cumplir lo que prometo». La ironía no se le escapó. Mientras Trevor elogiaba su fiabilidad, el hombre estaba destruyendo simultáneamente el matrimonio de Rob. Pero la paciencia de Rob estaba a punto de dar sus frutos. Había estado estudiando los otros desarrollos de Trevor y había encontrado la debilidad que necesitaba. El proyecto insignia de Trevor, un rascacielos de lujo llamado el Meridian, había sido construido hacía 3 años por un contratista diferente. La investigación de Rob había revelado que el edificio tenía importantes problemas estructurales que habían sido encubiertos mediante sobornos e informes de inspección falsificados. Los cimientos tenían fisuras por tensión que solo empeorarían con el tiempo, y el sistema de ventilación del edificio tenía fallas de diseño que violaban varios códigos de seguridad. Más importante aún, Rob había descubierto que Trevor sabía de estos problemas y había estado comprando discretamente pólizas de seguro adicionales mientras comercializaba activamente las unidades a compradores desprevenidos. 3 familias ya se habían mudado al edificio, incluida una pareja de ancianos que había invertido todos los ahorros de su jubilación en un ático. Esa noche, Rob se sentó en su camioneta frente a la cafetería donde Linda se reunía con Trevor 2 veces por semana. A través de la ventana, los observó tomarse de las manos sobre una pequeña mesa, su conversación animada e íntima. Linda echó la cabeza hacia atrás, riéndose de algo que Trevor dijo, la misma risa que había hecho que Rob se enamorara de ella 20 años atrás. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Emma. «Mamá dijo que va a cenar con tía Susan esta noche. Se fue hace 1 hora con ese vestido negro que le compraste para tu aniversario». Rob respondió: «Gracias por mantenerme informado. Te quiero». La segunda fase de su plan estaba comenzando. Rob había hecho arreglos para que Mike Russo, su amigo más antiguo y ex socio comercial, se encontrara, accidentalmente, con Linda y Trevor en la cena. Mike era dueño de un popular restaurante en el centro y había aceptado ayudar a exponer las mentiras de Linda. A la mañana siguiente, Mike llamó a Rob con un informe completo. «Jesús, Rob, lo siento. Estaban uno encima del otro. Me lo presentó como su socio comercial cuando pasé por su mesa, pero por la forma en que actuaban, no había nada de negocios en ello». «¿Conseguiste las fotos?» «Sí, todo lo que pediste. Tomas claras de ellos juntos, marcas de tiempo, todo». «Rob, ¿estás seguro de esto? Quiero decir, lo que estás planeando va a ser brutal». La voz de Rob era gélida. «Mike, han estado planeando destruir mi vida durante meses. Linda quiere esperar a que Emma se gradúe,
luego llevarse la mitad de todo lo que he construido mientras se muda con su novio. Ya ha gastado miles de nuestro dinero en habitaciones de hotel y viajes con este tipo. Ahora va a aprender lo que son las consecuencias reales. Las fotos que Mike proporcionó eran perfectas. Rob las añadió a su creciente colección de pruebas, cada imagen un clavo en el ataúd del futuro de Linda. Pero las fotos eran solo munición. El arma real era la información sobre el Meridian. Rob se había puesto en contacto con Daniel Morrison, un ingeniero estructural especializado en inspecciones de edificios. Daniel le debía un favor a Rob de un proyecto de construcción anterior, y había accedido a realizar una inspección de seguridad, de rutina, del Meridian, una inspección que revelaría cada falla oculta en el edificio insignia de Trevor. Los problemas de cimentación por sí solos son suficientes para desencadenar una evacuación completa, le había dicho Daniel a Rob. Si esto se sabe, cada propietario de una unidad tendrá motivos para una demanda masiva. El tipo que desarrolló este edificio estará acabado. Rob sonrió sombríamente. Trevor se creía muy listo, seduciendo a las esposas de otros hombres mientras recortaba en seguridad para maximizar las ganancias. Estaba a punto de aprender que algunos juegos tenían apuestas más altas de lo que había imaginado. Pero Rob no había terminado. Linda quería jugar el papel de la esposa inocente mientras planeaba su escape. Le daría una actuación que nunca olvidaría. Y Trevor pensaba que podía entrar en la vida de Rob y robarle todo. Estaba a punto de descubrir que Rob Finlay no solo construía edificios. Podía demoler reputaciones con la misma precisión y eficiencia. Los cimientos de su destrucción estaban completos. Ahora era el momento de derribar los muros. Capítulo 5. La trampa. Para noviembre, el plan de Rob estaba llegando a su punto culminante. Trevor se había sentido tan cómodo con su relación laboral que había invitado a Rob a una cena privada de inversores en el Penthouse Club del Meridian. El evento estaba diseñado para atraer nuevos inversores para los próximos proyectos de Trevor, con los edificios existentes sirviendo como escaparate de su experiencia en desarrollo. «Esta es la joya de mi corona», le dijo Trevor a Rob mientras estaban en la terraza de observación del edificio, mirando las luces de la ciudad. 32 unidades de lujo. Todas vendidas en 6 meses. Ese es el tipo de éxito que habla por sí solo. Rob asintió con aprecio, sabiendo que en cuestión de días, este edificio se convertiría en la destrucción de Trevor. Daniel Morrison había completado su inspección y publicaría su informe al Departamento de Edificación de la ciudad el lunes por la mañana. El informe detallaba no solo las fallas estructurales, sino también la evidencia de los sobornos y los documentos falsificados que habían permitido que el edificio pasara sus inspecciones originales. «Deberías considerar invertir en mi próximo proyecto», continuó Trevor. «Con tu experiencia en construcción y mi visión de desarrollo, podríamos construir algo realmente especial juntos». La sugerencia fue tan descaradamente hipócrita que Rob casi se rió. Trevor se acostaba con su esposa mientras intentaba usar las habilidades de Rob para construir su imperio. Pero Rob simplemente sonrió y dijo: «Definitivamente lo consideraré». Lo que Trevor no sabía era que Rob ya había estado construyendo algo especial, la aniquilación completa de todo lo que Trevor valoraba. La cena fue elegante, con la asistencia de líderes empresariales locales, políticos y posibles inversores. Rob reconoció varias caras de los círculos sociales que él y Linda frecuentaban, gente que lo conocía como el exitoso contratista con la hermosa esposa. Mientras se mezclaba con la multitud, Rob se preguntó cuántos de ellos sospechaban del romance de Linda, cuántos la habían visto con Trevor y no habían dicho nada. El entretenimiento de la noche incluyó una presentación de Trevor sobre su filosofía de desarrollo, enfatizando la calidad, la integridad y la confianza de la comunidad. Rob escuchó el discurso mientras repasaba mentalmente las pruebas que había recopilado sobre las violaciones de seguridad del Meridian. «Damas y caballeros», anunció Trevor, «me gustaría presentarles a Robert Finlay, el contratista que ha estado haciendo un trabajo excepcional en mi último proyecto». «Rob, ¿te gustaría decir unas palabras sobre nuestra asociación?» Rob se levantó, aceptando el micrófono con una sonrisa. Este era el momento que había estado esperando. «Gracias, Trevor. Trabajar con Walls Development ha sido educativo. He aprendido mucho sobre el enfoque de Trevor en los negocios, su atención al detalle y su compromiso con la excelencia». Rob hizo una pausa, mirando a los inversores reunidos en la sala. «En mi experiencia, se puede juzgar a un promotor por la calidad de su trabajo. Por eso siempre recomiendo que los posibles inversores examinen de cerca los proyectos existentes antes de comprometer su dinero en otros nuevos». Trevor sonrió, sin reconocer la trampa que acababa de tenderse. «De hecho», continuó Rob,
Animaría a todos los presentes a que sus propios ingenieros estructurales revisen cualquier edificio antes de invertir. Es simplemente una buena práctica empresarial. La sugerencia era perfectamente razonable, incluso útil. Pero Rob sabía que en cuestión de días, cuando el informe de Daniel se hiciera público, cada persona en esa sala recordaría sus palabras y se daría cuenta de que había estado tratando de advertirles. Después de la cena, mientras caminaba hacia su camioneta, sonó su teléfono. Era Emma. «Papá, mamá no vendrá a casa esta noche. Dijo que tiene una reunión temprano mañana y que se quedará en casa de tía Susan otra vez. Gracias por avisarme. ¿Cómo lo llevas?» «Estoy bien. Solo, estoy lista para que esto termine. Terminará pronto, cariño». Muy pronto. Rob condujo a casa a través de los tranquilos suburbios, pasando por la casa donde su esposa probablemente pasaría la noche con su amante. En menos de 72 horas, tanto Linda como Trevor descubrirían que su engaño cuidadosamente construido estaba a punto de colapsar a su alrededor. Pero la venganza de Rob no estaría completa con solo exponer el romance y las violaciones de construcción de Trevor. Eso era solo el principio. La tercera fase de su plan destruiría no solo sus reputaciones, sino también sus futuros. Linda quería llevarse la mitad del trabajo de su vida. Estaba a punto de aprender que cuando le declarabas la guerra a Robert Finlay, más te valía estar preparado para una devastación total. Capítulo 6. El golpe. El lunes por la mañana llegó gris y frío, con el tipo de viento amargo que atravesaba los abrigos más gruesos. Rob estaba en la obra del proyecto de condominios de Trevor antes del amanecer, observando a su equipo prepararse para otro día de trabajo. Todo parecía normal. Trabajadores llegando con café y cascos, el ritmo constante de la construcción que había definido la vida de Rob durante décadas. Su teléfono sonó exactamente a las 8:47 de la mañana. «¿Señor Finlay?» La voz pertenecía a Sandra Hill, una reportera del periódico más grande de la ciudad. «Lo llamo por el informe de integridad estructural que se acaba de publicar sobre el edificio Meridian. Entiendo que su empresa hizo algunos trabajos de consulta preliminar en el proyecto. La actuación de Rob fue impecable. Lo siento, ¿qué informe? No he visto nada sobre el Meridian. El Departamento de Edificación de la ciudad acaba de publicar un informe de inspección completo que documenta graves violaciones de seguridad. Hay problemas en los cimientos, registros de inspección falsificados, posible soborno. El edificio está siendo evacuado mientras hablamos. Esperaba que pudiera comentar sobre la calidad de la construcción. Eso es muy preocupante. Si hay problemas de seguridad, espero que se solucionen de inmediato. La seguridad de los residentes debe ser la máxima prioridad. ¿Afectará esto su actual relación laboral con Walls Development? Rob hizo una pausa, como si considerara la pregunta cuidadosamente. Si estas acusaciones son ciertas, Finlay Construction necesitará reevaluar todas nuestras relaciones comerciales. No podemos estar asociados con violaciones de seguridad o estándares de construcción comprometidos. A las 10 de la mañana, la noticia se estaba extendiendo por toda la comunidad de la construcción y el desarrollo. Los teléfonos de Trevor sonaban constantemente mientras inversores, compradores y socios comerciales exigían explicaciones. Los residentes del Meridian estaban siendo reubicados en viviendas temporales mientras los ingenieros evaluaban si el edificio podía ser ocupado de forma segura. Rob recibió la llamada que había estado esperando a las 11:15 de la mañana. «Rob, ¿qué diablos está pasando?» La voz de Trevor era tensa, rayana en el pánico. «Algún inspector afirma que hay problemas con el Meridian, pero eso es imposible. Pasamos todas las inspecciones. Acabo de enterarme. ¿Estás seguro de esas inspecciones?» «Por supuesto que estoy seguro. Esto tiene que ser algún tipo de error o sabotaje. Alguien está tratando de destruir mi negocio». La voz de Rob transmitía la nota justa de preocupación. «Trevor, odio sacar este tema, pero si hay dudas sobre tus otros proyectos, podría afectar nuestro trabajo actual. Podría necesitar suspender el trabajo hasta que esto se aclare. No puedo arriesgar la reputación de mi empresa». El silencio al otro lado duró casi 30 segundos. Cuando Trevor habló de nuevo, su voz era hueca. «Rob, por favor. No puedes abandonar este proyecto. Necesito que lo termines. Mis inversores ya están asustados. Entiendo tu posición, pero tengo que proteger mi negocio y a mis trabajadores. Si hay preocupaciones de seguridad, no hay ninguna preocupación de seguridad con nuestro proyecto. Esto es completamente independiente». Pero Rob sabía que era demasiado tarde. Al mediodía, 3 de los principales inversores de Trevor habían retirado su financiación de los proyectos actuales. Por la noche, se había presentado la primera demanda por parte de los residentes del Meridian,
buscando indemnizaciones por su desplazamiento y pérdidas de propiedad. Esa noche, Rob se sentó en la oficina de su casa, monitoreando la avalancha que había provocado. Las noticias locales publicaban historias sobre el escándalo del Meridian. El nombre de Trevor se mencionaba en relación con prácticas de construcción inseguras y posibles cargos penales. Varios otros promotores se estaban distanciando de Walls Development, preocupados por la culpabilidad por asociación. Emma llamó a su puerta, llevando una taza de chocolate caliente. Las noticias dicen que ese edificio donde trabaja Trevor podría colapsar. ¿Es verdad? El edificio no colapsará, dijo Rob, aceptando la bebida. Pero tiene problemas serios que deberían haberse arreglado hace años. ¿Sabías de esto cuando empezaste a trabajar con él? Rob miró a su hija, esta joven notable que tuvo la sabiduría de protegerlo y la inteligencia para hacer las preguntas correctas. Lo descubrí durante nuestra investigación de antecedentes. A veces, cuando intentas entender a alguien, aprendes cosas sobre su carácter. Emma asintió lentamente. Así que esto es parte de tu plan. La justicia a veces requiere paciencia, cariño. La gente mala no suele enfrentar las consecuencias de sus acciones a menos que alguien se asegure de que lo hagan. Lo que Emma no sabía era que esto era solo el principio. El negocio de Trevor se estaba desmoronando, pero la venganza personal de Rob apenas comenzaba. Linda todavía creía que su romance era secreto, todavía pensaba que podía planear su escape mientras jugaba el papel de la esposa devota. Mañana, esa ilusión se haría añicos por completo. Y a diferencia de los problemas del edificio de Trevor, que eran preocupaciones de seguridad reales, lo que Rob había planeado para Linda sería una venganza pura y calculada. La construcción de su destrucción estaba casi completa. Solo quedaba hacer caer el techo. Capítulo 7. La revelación. El martes por la noche, Rob orquestó el acto final de su venganza con la precisión de un maestro artesano. Había invitado a Linda a cenar a Rossini's, el exclusivo restaurante italiano donde habían celebrado su 10º aniversario de bodas. Linda había parecido sorprendida por la invitación. Su relación había sido distante durante meses, pero ella había aceptado, probablemente viéndolo como una buena tapadera para su doble vida. Rob llegó primero, eligiendo una mesa en una esquina con una clara línea de visión hacia la entrada. Colocó a Mickey en el bar, listo para documentarlo todo. Exactamente a las 7:30 de la tarde, Linda entró, usando el vestido negro que Trevor le había elogiado durante su última cena juntos. Rob lo sabía porque había leído sus mensajes de texto. «Estás preciosa», dijo Rob mientras Linda se sentaba, y lo decía en serio. Incluso sabiendo lo que había hecho, podía apreciar a la mujer que una vez fue su todo. «Gracias. Esto es agradable, Rob. Deberíamos hacerlo más a menudo». Rob sonrió. «He estado pensando lo mismo. De hecho, he estado pensando en muchas cosas últimamente». Pidieron vino y aperitivos, conversando sobre las solicitudes universitarias de Emma y el trabajo de Rob. Linda parecía relajada, quizás incluso esperanzada de que estuvieran reconectando. No tenía idea de que, al otro lado de la ciudad, Trevor estaba lidiando con el colapso total de su imperio empresarial. «Linda», dijo Rob después de que el camarero trajera sus platos principales, «quiero preguntarte algo, y agradecería una respuesta honesta». Algo en su tono la hizo tensarse ligeramente. «Por supuesto. ¿Eres feliz en nuestro matrimonio? Quiero decir, ¿eres feliz con la vida que hemos construido juntos?» La vacilación de Linda duró solo un momento de más. «Sí, por supuesto que soy feliz. ¿Por qué preguntas eso?» Rob metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobremanila. Lo colocó sobre la mesa entre ellos, con una expresión tranquila y controlada. «Say hello to Trevor». El color desapareció del rostro de Linda. Su copa de vino tembló en su mano antes de dejarla con cuidado. «Rob, no sé de qué. Sé lo de las habitaciones de hotel, las cenas, el fin de semana en Napa, los correos electrónicos donde te burlas de mi origen obrero y planeas llevarte la mitad de todo lo que he construido». La voz de Rob se mantuvo firme, conversacional. «Sé de tu plan de esperar a que Emma se gradúe para luego solicitar el divorcio». La compostura de Linda se quebró. «¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?» «2 meses. Emma os vio con él en esa cafetería del centro». «¿Emma lo sabe?» La voz de Linda era apenas un susurro. «Emma lo sabe desde hace 2 meses. Te ha estado viendo mentirme a la cara todos los días, viéndote planear la destrucción de nuestra familia. ¿Tienes idea de lo que eso le ha hecho?» Las manos de Linda temblaban ahora. «Rob, por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué? ¿Que has estado jugando a la esposa devota mientras planeabas tu escape? ¿Que has estado gastando nuestro dinero en habitaciones de hotel con tu novio? ¿Que llamaste a nuestra hija,
Espía. ¿En tus correos electrónicos? Rob abrió el sobre y esparció varias fotografías sobre la mesa. Imágenes de Linda y Trevor besándose, tomados de la mano, entrando en hoteles. Las marcas de tiempo mostraban fechas y lugares, creando una cronología innegable de la traición. También sé de los problemas empresariales de Trevor, continuó Rob. Sobre el edificio Meridian con los defectos estructurales, sobre las inspecciones falsificadas y el soborno. Es increíble cómo estas cosas tienen una forma de salir a la luz. Linda miró las fotos, con el rostro pálido. Tú hiciste esto. Tú destruiste su negocio. Yo no destruí nada, Linda. Simplemente me aseguré de que la gente supiera la verdad sobre los edificios que Trevor construyó. Las violaciones de seguridad eran reales. Los recortes en los gastos eran reales. Los encubrimientos eran reales. Rob se inclinó ligeramente hacia adelante. Igual que tu romance es real. ¿Qué quieres? La voz de Linda era hueca. Quiero que entiendas algo muy claramente. Tú elegiste destruir a nuestra familia. Tú elegiste traicionar 20 años de matrimonio. Tú elegiste planear tu escape mientras me mentías a la cara todos los días. Ahora vas a vivir con las consecuencias de esas elecciones. Rob hizo una seña al camarero y pagó la cuenta. Solicité el divorcio. Te notificarán mañana por la mañana. Descubrirás que tu acceso conjunto a nuestras cuentas ha sido suspendido en espera del proceso. La evidencia de tu romance ha sido entregada a mi abogado, junto con la documentación de cada dólar que has gastado en tu novio. Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas. Rob, por favor, podemos arreglar esto. Fue un error. Un error es olvidar comprar leche en la tienda. Esto fue una traición calculada que duró meses. Tomaste tu decisión cuando decidiste que lo que construimos juntos no era suficiente para ti. Rob se levantó, mirando a la mujer que una vez fue su socia, su confidente, su futuro. Querías llevarte la mitad de todo por lo que he trabajado. Ahora tendrás suerte si consigues un acuerdo que cubra los gastos básicos de subsistencia. El adulterio tiende a complicar los procesos de divorcio, especialmente cuando está tan bien documentado. ¿Y Emma? Emma vivirá conmigo. Tiene 17 años, edad suficiente para elegir, y ha visto exactamente quién eres en realidad. Sabe que padre protegió a esta familia y cuál planeaba destruirla. Rob se alejó, dejando a Linda sentada sola en la mesa con las fotografías de su traición esparcidas ante ella. Afuera, en el estacionamiento, se sentó en su camioneta por un momento, permitiéndose sentir el peso de lo que acababa de suceder. 20 años de matrimonio terminados. Pero no habían terminado realmente esta noche. Habían terminado la primera vez que Linda besó a Trevor Walsh. Esta noche fue simplemente el momento en que la verdad finalmente alcanzó a las mentiras. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Emma. ¿Cómo fue? Rob respondió, se acabó. Vuelve a casa pronto. Capítulo 8. Las consecuencias. Las semanas siguientes se desarrollaron exactamente como Rob había previsto. Linda se mudó de su casa, llevándose solo sus pertenencias personales y la ropa que el abogado de Rob determinó que era propiedad personal razonable. Las cuentas bancarias conjuntas permanecieron congeladas en espera del acuerdo de divorcio, dejando a Linda dependiente de los ahorros que había logrado acumular en secreto. La situación de Trevor era aún peor. Walsh Development se había declarado en bancarrota después de que se presentaran 3 demandas más por parte de los residentes de Meridian y 2 inversores principales retiraran la financiación de sus proyectos. La Fiscalía General del Estado había abierto una investigación penal sobre los informes de inspección falsificados, y Trevor se enfrentaba a posibles cargos por fraude y por poner en peligro la seguridad pública. Rob recibía actualizaciones sobre la caída de Trevor a través de su red de contratistas y profesionales inmobiliarios. Cada noticia confirmaba que su plan había funcionado a la perfección. Trevor había perdido su ático. Su BMW había sido embargado, y se había visto obligado a volver a Connecticut para vivir con sus padres mientras luchaba contra los cargos penales. Emma había elegido quedarse con Rob, como él sabía que haría. La verdad sobre la traición de su madre la había herido profundamente, pero también había fortalecido el vínculo entre padre e hija. Emma estaba solicitando plaza en las universidades con el apoyo total de Rob, su futuro seguro a pesar de la agitación familiar. ¿Alguna vez te sientes mal por lo que les pasó?, preguntó Emma una noche mientras recogían después de cenar. Rob consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Me siento mal de que tu madre enfrentara las consecuencias por destruir nuestra familia? No. ¿Me siento mal de que los edificios de Trevor resultaran ser inseguros? No. Esos residentes merecían saber que vivían en una estructura peligrosa. ¿Me siento mal de que ambos estén aprendiendo que las acciones tienen consecuencias? En absoluto.
Pero tú te aseguraste de que todo sucediera. Me aseguré de que la verdad saliera a la luz, cariño. Tu madre eligió tener un romance. Trevor eligió recortar en seguridad y ocultar los problemas. Yo solo me aseguré de que esas elecciones no pudieran permanecer ocultas para siempre. Lo que Rob no le dijo a Emma era que su venganza aún continuaba. A través de su abogado, se había asegurado de que el romance de Linda fuera de dominio público en su proceso de divorcio. Su traición la seguiría en cualquier relación futura, en cualquier nuevo círculo social al que intentara unirse. La letra escarlata de su adulterio estaría permanentemente unida a su nombre. Rob también se había asegurado de que la reputación profesional de Trevor fuera destruida sin remedio. La noticia sobre las violaciones de seguridad y los registros falsificados se había extendido por toda la comunidad de promotores. Ningún contratista legítimo trabajaría con él. Ningún inversor de buena reputación financiaría sus proyectos y ningún municipio aprobaría sus permisos. El acuerdo de divorcio se finalizó en enero. Linda recibió exactamente lo que el abogado de Rob había predicho: una pensión alimenticia mínima, ningún derecho a los activos de su negocio y derechos de visita limitados con Emma. La evidencia de su romance había sido tan exhaustiva que su propio abogado le había aconsejado que aceptara los términos que Rob ofreciera en lugar de arriesgarse a un juicio que expondría detalles aún más humillantes. 20 años, había dicho Linda durante su última comparecencia ante el tribunal, con lágrimas corriendo por su rostro. 20 años, y así es como eliges terminarlo. Yo no elegí terminar nada, había respondido Rob en voz baja. Tú tomaste esa decisión cuando decidiste que nuestro matrimonio no valía la pena preservarlo. Mike Russo pasó por la oficina de Rob en febrero, trayendo café y actualizaciones sobre la situación de Linda. Está trabajando en esa oficina inmobiliaria del centro, informó Mike. Cosas de nivel de entrada, mostrando propiedades de alquiler sobre todo. Vive en un estudio frente a la universidad comunitaria. ¿Y Trevor? Sigue en Connecticut. Se dice que su familia le cortó el grifo financiero después de que se presentaran los cargos penales. Está trabajando en una ferretería, viviendo en una especie de casa de reinserción. Rob asintió, sin sentir satisfacción en su miseria, pero tampoco remordimiento. Ellos habían elegido su camino cuando decidieron destruir a su familia. Ahora vivían con las consecuencias. Esa noche, Emma encontró a Rob en su oficina, revisando los planos de un nuevo proyecto comercial. A sus 18 años, se preparaba para empezar la universidad en otoño, con su carta de aceptación al programa de ingeniería de la Universidad Estatal enmarcada en su escritorio. Papá, quiero que sepas algo, dijo. Lo que hiciste, sé que algunas personas lo llamarían despiadado, pero protegiste a nuestra familia. Te aseguraste de que las personas que nos hicieron daño enfrentaran consecuencias reales. Respeto eso. Rob miró a su hija, brillante, fuerte, leal, y se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que habían perdido, también habían ganado algo. Habían aprendido en quién podían confiar, quién merecía su confianza y quiénes eran realmente cuando se les ponía a prueba. Sobrevivimos, Carino. Eso es lo que importa. Emma sonrió. Hicimos más que sobrevivir, papá. Ganamos. Capítulo 9. Los nuevos cimientos. 6 meses después, Rob estaba en el tejado de su último proyecto, un desarrollo de uso mixto que albergaría tanto espacios comerciales como apartamentos familiares asequibles. El edificio era un testimonio de todo lo que había aprendido sobre construcción a lo largo de los años: cimientos sólidos, materiales de calidad, mano de obra honesta y atención a cada detalle que importaba. Amy Torres se unió a él en la terraza de observación, revisando los informes finales de inspección. Todo cuadra perfectamente, anunció. Esta va a ser una hermosa adición al vecindario. Rob sonrió, mirando la ciudad que había ayudado a construir. Su negocio había crecido sustancialmente desde el divorcio, con nuevos contratos llegando regularmente. Su reputación de calidad e integridad no había hecho más que mejorar por su manejo profesional de la situación de Trevor Walls. Otros promotores sabían que podían confiar en él para exponer los problemas en lugar de ocultarlos. Tengo noticias, dijo Amy, con un tono que denotaba cierta emoción. El ayuntamiento aprobó nuestra oferta para la renovación del complejo municipal. Es el contrato más grande en la historia de la empresa. Excelente trabajo en la propuesta, respondió Rob. Algún día dirigirás esta empresa, Amy. Espero que lo sepas. Amy se sonrojó ligeramente. He aprendido del mejor. Sonó el teléfono de Rob. Era Emma, llamando desde la universidad. Se había adaptado maravillosamente a la vida universitaria, estudiando ingeniería con la misma precisión y determinación que la habían ayudado a navegar el divorcio de sus padres. Papá,
Quería contarte sobre mi último proyecto, dijo Emma, con la voz emocionada. Estamos diseñando un sistema de monitoreo de integridad estructural para edificios de gran altura. Detectaría problemas de cimentación y de seguridad en tiempo real, previniendo situaciones como la de ese edificio Meridian. Eso suena increíble, cariño. Estoy orgulloso de ti. Aprendí de ti que prevenir los problemas es mejor que arreglarlos después de que hayan causado daño. Después de terminar la llamada, Rob reflexionó sobre cuánto había cambiado. Linda había desaparecido por completo de sus vidas, mudándose a otro estado después de que el divorcio se finalizara. Ocasionalmente, escuchaba noticias a través de conocidos comunes. Había aceptado un trabajo en una pequeña firma inmobiliaria. Vivía sola. No se le había visto con nadie románticamente. Trevor se había enfrentado a cargos penales y había recibido 2 años de libertad condicional, junto con enormes sentencias civiles que probablemente lo seguirían por el resto de su vida. El edificio Meridian había sido renovado extensamente a su costa, aunque se había visto obligado a declararse en bancarrota para escapar de parte de la responsabilidad financiera. Pero Rob rara vez pensaba ya en ninguno de los dos. Habían sido problemas que necesitaban solución, y él los había resuelto con el mismo enfoque metódico que aplicaba a cada desafío. Ahora eran parte de su pasado, no de su futuro. Su futuro estaba a su lado en la persona de Amy, quien había demostrado ser no solo una socia comercial, sino también alguien que compartía sus valores de honestidad, trabajo duro y lealtad. A lo largo de los meses, su relación profesional había evolucionado hacia algo más profundo, construido sobre el respeto mutuo y objetivos compartidos. ¿Te gustaría cenar esta noche?, preguntó Amy mientras se preparaban para abandonar la obra. Conozco un lugar que sirve un marisco excelente. Me gustaría mucho, respondió Rob. Mientras caminaban hacia el ascensor de construcción, Rob sintió algo que no había experimentado en años. Una auténtica satisfacción. Había construido un negocio exitoso, criado a una hija notable y se había rodeado de personas que merecían su confianza. Y lo más importante, había aprendido a reconocer la traición a tiempo y a lidiar con ella de manera decisiva. El ascensor descendió hacia la planta baja, llevándolos desde las alturas del último logro de Rob. Pero a diferencia de los matrimonios y las asociaciones que se habían desmoronado a su alrededor, estos cimientos eran sólidos. Estaban construidos sobre la verdad en lugar de mentiras, la lealtad en lugar de la traición, y un carácter genuino en lugar de falsas promesas. Linda y Trevor le habían enseñado una lección inestimable sobre la importancia de elegir a las personas adecuadas en las que confiar. Ellos también habían aprendido que algunos hombres no perdonan, no olvidan y no dan segundas oportunidades a quienes destruyen lo que han trabajado para construir. Al final, la justicia no era algo que le sucedía a gente como Robert Finlay. La justicia era algo que Robert Finlay hacía que sucediera con la misma habilidad y precisión que aplicaba a cada proyecto de construcción, cuidadosamente planeada, expertamente ejecutada y construida para durar. Al llegar a la planta baja y salir al sol de la tarde, Rob supo que las mejores partes de su vida aún se estaban construyendo. Y esta vez, había elegido a sus socios con más cuidado. Los cimientos eran sólidos. Todo lo demás eran solo detalles de construcción. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla, y nos vemos.